Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Cristian Enríquez y voy a exponer acerca de Free Cash Flow para valoración de empresas. Dice, ¿cómo valorar una empresa? Si nos piden que valoremos una empresa, parece que lo intuitivo es pensar en el volumen de la facturación anual de la compañía. Pero evidentemente, no todo lo que se facture se convierte en beneficio. Solo el volumen de facturación que supere los gastos y coste del negocio se convertirán en margen. También nos dice que otro enfoque de valoración pasaría por tener en cuenta el valor de los activos de la empresa, pero realmente es la gestión y explotación de dichos activos, lo que produce beneficios de la compañía. Por ejemplo, si una bodega tiene unos viñedos de donde obtener la uva, un sistema de prensado para convertir la uva en mosto y unos depósitos donde el mosto se transformará finalmente en vino. La valoración de dichos activos no refleja realmente el valor de la bodega, sino que el valor será más bien función del proceso de lo que logren vender el vino en el mercado y los costes en los que incurra para producir dicho vino. El método de descuento de flujo de caja libres. Dice, ¿cuál es el método ideal para valorar una compañía? Aunque valorar adecuadamente una empresa requiere un análisis exhaustivo de cada caso concreto y podrán darse distintos enfoques según el modelo del negocio de la compañía. Se ha impuesto en las últimas décadas en el ámbito financiero un método determinado por encima de los demás. El descuento de flujo de caja libre, también conocido por sus siglas en inglés FCF, que es Free Cash Flow, también conocido como método DCF, Discounted Cash Flow Analysis. Este método consiste en valorar los flujos de caja libres, por entender que representen mejor que ninguna otra magnitud la capacidad de la empresa de generar rendimientos libres de coste y por lo tanto podrán destinarse a dividendos o a una nueva inversión que determine la compañía. Si vamos a valorar una empresa, valoremos por lo tanto estos flujos de caja libre, Free Cash Flow. Complementariamente a estos flujos, descontado el momento actual, se suma el valor residual de la empresa, más el denominado exceso de caja en su caso. Con eso se obtiene el valor total de la compañía estudiada, donde el primer operador es el sumatorio de flujos de cada descontadas de la tasa del coste en promedio de la compañía. El cálculo de los Free Cash Flow. Vamos a ver de manera secuencial cómo calcular el Free Cash Flow. Es el beneficio operativo. Equivale al beneficio antes del impuesto, interés y coste financiero, depreciaciones y amortizaciones. En el EBITDA, más las depreciaciones y amortizaciones, dado en esta partida, suponemos un coste en contable, pero no un coste en real. No genera demanda de caja. El EBIT, menos impuestos, dado que los impuestos supondrán una merma en la caja de la empresa. El EBIAT, menos los gastos en activos fijos, así como los gastos en activos circulantes. El CAPEX, son los gastos de caja en capital fijo. Formado por aquellos gastos anuales en compra y mejora de activos de la compañía, como inmuebles, vehículos, maquinarias, etc. Por lo tanto, en esta partida, sumaremos los flujos de caja que se destinen anualmente al incrementar el activo fijo. Se suele utilizar la medida de los últimos 5 años a bien de los últimos 10 años, en función a la antigüedad y modelo del negocio de la empresa analizada. Inversión del fondo de maniobra, también llamado inversión en el capital de trabajo. El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, es decir, entre los activos realizables a corto plazo
cuentas por cobrar, inventarios, tesorería, inversiones a corto plazo o muy líquidas. Y los pasivos exigibles a corto plazo, cuentas por pagar, y deudas exigibles con el corto plazo. De esta partida sumaremos los flujos de caja que se destinen anualmente a incrementar el activo circulante. Se suele utilizar la medida de los últimos de 5 a 10 años. Pero los FCF en los próximos 5 años se realizarán una proyección, es decir, no se tendrán en cuenta un dato lineal de los free cash flow de los próximos años, sino que se realiza un proyecto teniendo en cuenta el previsible incremento o crecimiento que sufran en función a la coyuntura de la empresa y de su hipótesis. Por ejemplo, si una compañía ha crecido en los últimos 5 años con una tasa del 1.5% anual, en un escenario de recesión económica y para los próximos 5 años, la proyección económica es el crecimiento del PIB. Se podrá estimar que el free cash flow crecerá en la tasa de un 2% anual, por lo que los FCF, que es el free cash flow de los años siguientes, a tener en cuenta la valoración será superior en función a dicha tasa de crecimiento. Finalmente, los free cash flows ajustados se descuentan al momento actual y se suman para realizar la valoración de la compañía. La tasa de descuento es la WACC, coste financiero promedio de una compañía. Cálculo de valor residual. Ahora habrá que sumar el resultado anterior, el denominado valor residual. Si por ejemplo hemos agregado en nuestra valoración del free cash flow de hace 5 años, el valor residual es el valor que otorgamos a la empresa desde hace 6 años, hasta el momento indeterminado de flujo en el que cesen sus operaciones. Para calcular este valor podemos utilizar dos métodos: el método EDITSA y el método EDITDA. Gracias.